Este sábado subimos al canal el primer episodio de nuestro nuevo programa llamado Breakdown, en donde vamos a analizar películas, series y videojuegos para poder aprender a hacer mejores proyectos. Y justamente el capítulo de esta semana habla sobre la animación facial en Love, Death and Robots, así que si quieres complementar este tutorial con esa charla, puedes darle un vistazo el día sábado. Este video ha sido elegido por los miembros oro del canal. Hoy vamos a hacer un rig facial básico para nuestros personajes en Blender, y para lograrlo vamos a usar dos herramientas, Shape Keys y Drivers. Y aunque suenen como dos términos muy complicados, en realidad son bastante sencillos. Los Shape Keys básicamente son variaciones de forma dentro de una sola malla. Por cierto, el modelo que vamos a usar para este tutorial está disponible para descargar en la pestaña de miembros del canal. Si quieres saber más sobre esto, solamente dale clic al botón unirme debajo de este video. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿cómo podemos crear un shape key o una variación de forma dentro de nuestra malla? Lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos a la pestaña de Data, y debajo de la propiedad de Vertex Group vamos a ver una que se llama Shape Keys. Le vamos a dar clic al botón de más y vamos a ver que nos agregó una nueva forma. Ahora, esta forma que acabamos de crear no la vamos a mover nunca, porque este es el key que va a mantener la forma principal de nuestro objeto sin modificaciones. Así que si queremos crear una nueva modificación, vamos a volver a darle en el botón de más y automáticamente vemos que tiene otro nombre. Aquí sí que podemos crear nuestra variación de forma, y para hacerlo vamos a ingresar en el Edit Mode de nuestro objeto y podemos hacer el cambio que queramos. Por ejemplo, en mi caso voy a desplazar estos vértices hacia arriba, intentando hacer una sonrisa, por ejemplo, y ya que tengo una forma que me gusta, voy a regresar al modo objeto. Ahora, en cuanto regresamos al modo de objeto, nos damos cuenta que los cambios que hicimos no se ven reflejados en la malla, y eso es porque regresamos a la forma básica de nuestros shape keys. Para hacer notable los cambios que hicimos en la variación de forma, tendríamos que subir el valor de esa forma. Vamos a desplazar este número hacia arriba, y si vemos en nuestro viewport, vemos como nuestro modelo está cambiando suavemente hacia la variación de posición que creamos. Ahora, algo que es muy importante saber es que los shape keys no reemplazan la forma anterior, y vamos a crear uno nuevo para entender esto mejor. Le voy a dar clic al botón de más, y solamente para mantener esto organizado vamos a ponerle nombre. A este le vamos a poner Smile izquierda, y a este le vamos a poner, por ejemplo, ceja vertical. Ok, ahora para crear mi nueva variación de forma tengo que asegurarme de estar seleccionando el shape key en el que quiero hacerla. Por ejemplo, si yo selecciono ceja vertical y me voy al Edit Mode, voy a ver que tengo la malla básica sin deformaciones, pero si selecciono Smile y me voy al Edit Mode, en automático veo la modificación que hice previamente. Así que a tomar en cuenta, siempre seleccionar exactamente el shape key que queremos modificar. Entonces nuevamente selecciono ceja vertical, me voy a Edit Mode, y en este caso voy a seleccionar toda esta ceja y la vamos a desplazar, por ejemplo, ligeramente hacia abajo. Una vez que me gusta mi variación, voy a regresar al Object Mode. Me doy cuenta de que no puedo ver la variación de forma en la malla, de nuevo porque no tengo el valor aumentado, y si le doy a 1 voy a ver que puedo ir y volver a esa deformación. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que los shape keys se adhieren y no que reemplazan la forma anterior? Podemos darnos cuenta que voy a aumentar al valor 1 el primer shape key, y puedo seleccionar el segundo y aumentar su valor a 1, pero ambos se combinan o se adhieren. Es decir, que si yo agrego el valor de 1 a un shape key, no va a hacer que el anterior llegue a 0. Y esto es muy importante porque gracias a eso podemos crear una cantidad increíble de combinaciones para nuestras expresiones con relativamente pocas variaciones de forma. Incluso desde ya podríamos crear animaciones faciales. Simplemente tendríamos que animar este valor. Por ejemplo, le puedo dar clic derecho, inserto un nuevo fotograma en el fotograma 1, me desplazo al fotograma 24, por ejemplo, y aumento su valor a 1. Ahora, cuando aumento el valor, le voy a dar clic de nuevo e insertar fotograma. Vamos a hacer lo mismo con nuestro shape key de sonrisa. Regreso a el fotograma 5, por ejemplo, voy a agregar un nuevo fotograma en 0, me desplazo al 15, aumento el valor a 1, o en este caso podría ser 0.5, no pasa nada, y le doy insertar fotograma. Ahora, si le damos a play, vamos a ver que tenemos una animación facial en nuestro personaje. Y por supuesto que podríamos hacer este proceso, pero si llegáramos a tener 50 shape keys, sería muy confuso estar animando de esta manera. Y para eso vamos a utilizar nuestra segunda herramienta, que son los drivers.
Para mantener las cosas limpias voy a borrar todos los fotogramas que hicimos y vamos a regresar nuestro shape keys al valor 0. Ok, entonces un driver es básicamente un componente que nos va a permitir controlar valores, en este caso de los shape keys, a través de funciones o expresiones matemáticas. Y yo sé que al escuchar matemáticas tal vez te aterraste un poco, pero de verdad no te preocupes, que el funcionamiento es extremadamente sencillo y lo único de matemáticas que utilizaremos será multiplicar, sumar, dividir, etc. Así que por favor todavía no te salgas, déjame demostrarte que en serio que es muy fácil. Entonces, ¿cómo podemos crear un driver? Vamos a seleccionar cualquiera de los shape keys en el cual queramos agregar un controlador para modificar su valor. Y como el valor que queremos modificar es este, vamos a darle clic derecho y debajo de la opción en donde insertamos un fotograma previamente, vamos a encontrar la opción añadir driver. Cuando le doy clic aquí, nos va a aparecer una ventana que por ahora vamos a ignorar, pero no se preocupen que ya vamos a volver a ella. Y nos damos cuenta que cuando agregamos un nuevo driver, el valor del shape key se pinta de morado. Esto quiere decir que este valor está activado para poder ser controlado por un driver y también lo podemos ver gracias a este icono. Entonces, ¿cómo podemos configurar nuestro controlador? Para eso vamos a crear una nueva ventana. Ya sabemos que para crear ventanas podemos irnos a la esquina en donde termine una y desplazarla hacia la dirección en donde queramos crear la otra. En este caso, vamos a desplazarlo de esta manera. Voy a hacer zoom aquí para tener todo mucho más claro. Y como en cualquier ventana de Blender, en la esquina superior izquierda puedes escoger el espacio de trabajo que se va a previsualizar sobre esta ventana. Así que el espacio de trabajo que vamos a buscar va a ser el que se llama justamente driver. Cuando seleccionamos esto nos aparece algo muy parecido al Graph Editor, pero todavía no estamos viendo nuestro controlador. Y eso es porque todavía no hemos seleccionado el objeto que contiene esos controladores. Así que selecciono la cabeza de mi personaje y automáticamente vemos como tenemos un par de opciones en lista. Y si despliego esta lista voy a encontrar el valor smile izquierda que corresponde justamente a el driver smile izquierda. Ahora, para configurarlo lo voy a seleccionar y voy a abrir el menú N de esta ventana. Si ya llevas tiempo usando Blender, sabrás que cada ventana tiene un menú N y la mayoría tienen un menú T. En este caso, por ejemplo, en el viewport, si yo presiono T, me aparece la barra de herramientas y si presiono N, me aparecen la barra de propiedades y otros ítems. Entonces, nuevamente, selecciono mi controlador, presiono N y me voy a desplazar a la opción de drivers. Y aquí nuevamente nos volvemos a encontrar con la ventana que ignoramos hace un momento. Y aunque pueda parecer muy complicada, esta ventana nos sirve solamente para indicar qué objeto va a controlar este valor y qué propiedad de ese objeto va a ser la que controle el valor. Así que para que esto sea mucho más claro, vamos a crear ese objeto que nos pide asignar aquí. Y para hacerlo más bonito vamos a seleccionar Basis, me voy a ir al Edit Mode y voy a duplicar estas caras de acá. Le voy a dar Shift D, las desplazo en el eje Y y presionando la tecla P las voy a separar de la malla. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que si como yo duplican de esta manera sus controladores, tienen que asegurarse de que el controlador no tenga ningún shape key. En mi caso, como yo lo hice después de haber hecho los shape keys, por supuesto que estos vértices van a tener todos los shape keys, así que vamos a eliminar eso. Solamente vamos a dar clic en menos para ir borrando todos los shape keys. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el pivote de nuestro objeto esté sobre la geometría. Si nos damos cuenta, el pivote del objeto que duplicamos está en este punto naranja. Así que si yo lo roto, por ejemplo, vamos a ver que se rota a raíz de ese objeto. Para cambiar esto, lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho, Set Origin to, y vamos a escoger origen a la geometría. Nos damos cuenta que ese punto naranja ahora está en el centro de nuestro objeto y si lo roto ya no se rota de esa manera extraña. Después de haber reseteado el punto de origen, me ha cambiado la posición de mi objeto y lo que necesito es que esto esté en 0. Así que para regresar esto a 0, lo único que tengo que hacer es seleccionar mi objeto, presionar Control A y voy a seleccionar All Transforms to Deltas. Nos damos cuenta de que ahora la posición en la que está mi objeto va a ser considerada como la posición 0. Y listo, con esto ya tendríamos nuestro primer controlador creado, así que volvemos al rostro de mi personaje y en la ventana de drivers vamos a seleccionar que el objeto que va a modificar el valor del shape key smile izquierda va a ser, y selecciono mi cuentagotas y le voy
voy a dar clic a este objeto. Y al momento de asignar este objeto como el controlador de ese Shape Key, nos dimos cuenta que la sonrisa se modificó un poco. Y eso sucede porque estamos usando la posición en X de nuestro objeto para modificar este valor, el valor de Smile izquierda. Y lo podemos comprobar si selecciono el controlador y lo desplazo en el eje X. Puedo ver cómo la sonrisa aumenta o disminuye. Esto podría ser un poco contraintuitivo, así que vamos a modificar la propiedad con la que vamos a modificar ese shape. Le voy a cambiar, por ejemplo, a Z Location para que en vez de utilizar la posición en X, utilice la posición en Z. Y entonces ahora podemos ver que si desplazo mi controlador hacia arriba, estoy controlando el valor de la sonrisa izquierda con mi controlador en su posición en el eje Z. Y listo, básicamente con esto ya tenemos funcionando nuestro primer controlador. Sin embargo, podemos ver dos cosas que resultan un poco incómodas. La primera es que tenemos que desplazar demasiado hacia arriba nuestro controlador para que comience a funcionar, y quienes son un poco más observadores se darán cuenta de que solamente comienza a funcionar cuando el objeto pasa de la zona 0 de los ejes. Cuando está por encima de la zona 0 comienza a funcionar. Y la segunda es que quizá tenemos que desplazar demasiado nuestro controlador para llegar al valor 0 o al valor 1, y esos dos problemas los podemos resolver con esta expresión, es decir, con matemáticas. Ok, entonces vamos a comenzar por resolver el primer problema, el hecho de que tengamos que desplazar demasiado nuestro controlador para que comience a hacer efecto. Y esto sucede porque si selecciono el rostro de mi personaje y si veo el valor de ese driver, me aparece un número negativo por 0.845. Es decir, que yo tengo un desfase de 0.845 hacia abajo para que el driver comience a funcionar. Entonces, para hacer que esto funcione apenas lo comencemos a desplazar, tenemos que hacer que el valor del driver llegue a 0. Y eso lo podemos lograr muy fácil con la expresión, porque en vez de sumarle el valor a la variable de 0, le podemos sumar lo que le falta a este número para llegar a 0, que por supuesto que sería 845, porque menos 0.845 más 0.845 es igual a 0. Y lo podemos comprobar si doy Enter. Voy a cambiar cómo automáticamente mi driver llegó al valor de 0, y ahora si desplazo mi controlador, voy a ver cómo apenas lo muevo, comienza a funcionar y ya no tengo que ir hasta esta posición para que comience a hacerlo. Entonces, problema número 1 solucionado solamente con suma. Ahora vamos a resolver el siguiente problema, y es que tenemos que desplazarlo demasiado para llegar a la posición final de nuestro Shape Key, y eso se soluciona multiplicando la fuerza del driver. Y quizá lo que nos parezca lógico es solamente agregar a esta expresión una multiplicación por ejemplo 5, pero nos damos cuenta que nuestro Shape Key no solamente se modificó un montón en el rostro de nuestro personaje, sino que ahora el valor de nuestro driver subió muchísimo y ahora está muy alejado de ser 0. Y esto sucede porque así funcionan las matemáticas. En las matemáticas, si tú agregas un tipo de operación de multiplicación de esta manera, la primera operación que se realiza es multiplicar estos dos valores y después sumárselo a la variable, que ya sabemos que la variable es el valor de nuestro controlador. Entonces, para evitar que primero se haga esta multiplicación y luego se sume a la variable, lo único que tenemos que hacer es encerrar entre paréntesis estos dos valores. Así le estamos diciendo a la expresión que primero sume estos valores y después los multiplique por 5. Así que, si nos damos cuenta, ha subido 0.001 el valor de nuestro driver, lo cual está bastante aceptable. Y ahora, si modificamos nuestro controlador, nos vamos a dar cuenta que ya no necesitamos desplazarlo demasiado para llegar a la posición final. Podemos hacer que esto sea todavía más fuerte, por ejemplo, multiplicándolo por 10. Puedo llegar mucho más rápido a la posición final de la sonrisa. Y básicamente eso sería todo. Sé que esta última parte puede ser un poco compleja, pero ¿qué te parece si repetimos el proceso creando un segundo driver, por ejemplo de la ceja, para que todo quede mucho más claro? Pero antes, espero que este video te esté siendo útil y sobre todo que esté quedando claro. Si fue así, por favor, considera suscribirte, darle like y dejar un comentario. Y si realmente te gustó y ayudó muchísimo, que le des clic al botón de gracias, que eso ayudaría muchísimo al canal. Ahora sí, repitamos el proceso con nuestro segundo shape. Vamos a seleccionar el Shape Key de ceja
vertical, me voy al valor, clic derecho, añadir driver, vamos a ignorar esta ventana porque ya sabemos que la tenemos aquí, voy a seleccionar el value de ceja y de nuevo ya sabemos, tenemos que asignar el objeto y la función con la cual queremos modificar este valor. Así que vamos a crear nuestro objeto, voy a entrar al edit mode y voy a seleccionar por ejemplo todos estos lados, los duplico y los muevo hacia adelante y con todos los lados seleccionados presiono P y voy a separar la selección. Ahora cada uno está en una malla separada, le voy a poner por nombre por ejemplo ceja izquierda driver y ya sabemos que como dupliqué este controlador de la malla principal, todos los shape keys se están heredando, así que tengo que borrarlos. Una vez hecho esto, recordemos que tenemos que tener todo en 0, pero que cuando yo resete el origen de mi objeto, las propiedades de locación se van a modificar. Entonces, para regresar esto a 0, lo que tengo que hacer es seleccionar mi objeto, presionar Control A, Alt Transforms to Deltas y listo. Ahora todo está en 0. Volvemos al rostro. En objeto vamos a seleccionar el objeto ceja izquierda driver, que es lo mismo que si hubiéramos seleccionado el cuentagotas y seleccionado aquí en el viewport, y la propiedad con la cual lo quiero modificar nuevamente va a ser la posición en Z. Ahora vamos a comprobar, desplazo mi objeto en la posición en Z y en este caso podemos ver que el movimiento está invertido y seguramente ya tienen una idea de cómo resolverlo. Vamos a seleccionar el rostro de nuestro personaje, seleccionamos nuestro controlador de ceja vertical y vamos a modificar la expresión. Recordemos que necesitamos que este número llegue a 0, así que tenemos que restarle 0.050, así que en vez de sumarle vamos a restarle 0.050 y automáticamente vemos cómo llega a 0 y entonces vemos cómo nuestro controlador funciona apenas lo comenzamos a desplazar. Aún así esto sigue invertido, entonces para solucionar esto vamos a encerrar nuevamente en paréntesis estos dos y en vez de multiplicarlo por 5 como hicimos en el otro controlador, vamos a multiplicarlo por -5 y así logramos invertir la orientación de nuestro controlador. Ahora si yo desplazo el controlador hacia abajo, la ceja baja, y si lo desplazo para arriba, la ceja sube. Lo contrario sucedería si yo le quito este valor negativo al 5. Ahora si yo desplazo la ceja hacia abajo, la ceja sube, y si lo desplazo para arriba, la ceja baja. Entonces, muy importante recordar la orientación con la cual queremos que se muevan nuestros controladores. Y ahora sí, ya tenemos dos controladores completamente funcionales para poder animar las expresiones faciales de nuestros personajes. Ahora, los dos controladores que hicimos están funcionando con la posición en Z, pero podríamos usar todas estas propiedades de controladores para modificar el rostro de nuestro personaje. Así que para demostrarlo vamos a crear unos nuevos controladores que no utilicen la posición en Z para modificar los shape keys, pero como el proceso es básicamente lo mismo, voy a acelerar un poco el tiempo, pero recuerden que una versión sin tiempo acelerado va a estar disponible desde ya para los miembros del canal. Bienvenidos a esta parte exclusiva para miembros. Muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo. Siento que cada que estoy hablando con los miembros puedo hablar con un poquito más de calma. Ok, entonces ahora creé dos nuevos controladores, este que controla el cachete izquierdo, pero si nos damos cuenta no lo controla con la posición ni en X ni en Z, sino que lo está controlando con la escala del objeto. Lo mismo tenemos aquí el controlador que abre la boca, no funciona con la posición en Z, sino con la escala en Z. Si escalamos en X o en Y no pasa nada, y si lo movemos en cualquier posición no pasa absolutamente nada, solamente cuando hacemos en escala en Z. Ustedes pueden experimentar con sus controladores tanto como quieran con la propiedad del objeto controlador que quieran que modifique el valor de su controlador o de su shape key. Ok, entonces ahora podemos resetar las posiciones de nuestros controladores seleccionando todos y por ejemplo le voy a dar Alt R, Alt G, Alt S para que todos regresen a su posición en 0. Por eso es muy importante que a sus controladores siempre recuerden darles el Alt Transform to Deltas. Y listo, con esto ya tenemos 4 controladores totalmente funcionales que nos van a ayudar a animar de una manera mucho más fácil a nuestro personaje. Y una de las grandes ventajas de haber utilizado este método es que podemos aumentar el rango de los controladores. Por ejemplo, si selecciono la malla y me voy a los shape keys, vamos a modificar, por ejemplo, que el rango de la ceja vertical no sea del 0 al 1, sino que sea de -1 a 1. Y automáticamente ya no puedo hacer nada más que mi ceja llegue hasta ahí, sino que agrega un valor extra
a lo negativo. Podemos verlo todavía más claro, por ejemplo, con el cachete. Le vamos a poner que no sea de 0, sino de -1 a 1. Y ahora no solamente puede inflar, sino que lo puedo escalar en negativo para crear una forma todavía más esquelética en mi personaje. O sea, como si chupara los cachetes. No sé si esa expresión se dice en todos los países. Si queremos lo podemos agregar también, por ejemplo, al de la boca. Ponemos aquí -1. Y ahora no solamente puede escalar para que la boca se abra, sino que puede escalar hacia abajo para que se cierre. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta, y ahora sí, para terminar, podemos controlar más de un Shape Key con un solo controlador. Y esto es increíble porque justamente de las ventajas más grandes de utilizar los Shape Keys es que ahora no tenemos que animar todos los valores individuales en la ventana de Shape Keys, sino que podemos modificar esas propiedades que están modificando nuestra malla directamente en el viewport, y así crear animaciones de nuestro personaje es muy fácil. Y listo, con esto ya tenemos a nuestro personaje animando sus expresiones faciales de una manera muy fácil, animando solamente las propiedades de transformación de nuestros controladores. Y a partir de aquí puede ser tan complejo como ustedes quieran. Normalmente en un rig complejo de motion capture se suelen tener unos 52 controladores y shape keys, así que podrían darse una idea de más o menos cuánto puede escalar. Y básicamente eso sería todo por mi parte. Espero de verdad que este video les sea útil. Recuerden que estoy en directo de martes a viernes, 7 a 9 en YouTube y 9 a 11 en la otra plataforma, esa que es de color morado. Así que si tienen una duda sobre este o cualquier otro video del canal, no duden en darse la vuelta por allá, o en el resto de redes sociales en donde estoy como @GermánCoronelG. Nuevamente por mi parte sería todo, pero espero verlos en el próximo video, que espero que sea la próxima semana. Muchísimas gracias.